Bien, el reciente informe de una coalición internacional de científicos liderada por investigadores de la Universidad Estatal de Oregon en Estados Unidos dio cuenta que de los 35 signos vitales de la Tierra, al menos 25 han llegado a niveles récord, alcanzando una situación que se considera límite. Los indicadores tienen que ver con la temperatura global del planeta, que es de las más altas que se hayan registrado, y el alza, por ejemplo, en los niveles del mar, entre otros aspectos que se miden. Plantea todo esto que se ha dado comienzo a una nueva fase crítica de la emergencia climática. Se acaba entonces el margen de acción. ¿Cuán cerca, cuán lejos estamos de llegar a un punto de no retorno? Vamos a conversar a esta hora con el académico de la USACH, climatólogo e investigador del Grupo de Investigación Antártica, experto en cambio climático, Raúl Cordero. ¿Cómo estás, Raúl? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Hola, muchas gracias por la invitación. Raúl, sobre la crisis climática siempre se vislumbra un punto de no retorno, pero ¿estamos llegando ya a ese punto? Bueno, depende de lo que uno considere punto de no retorno. Es decir, si alguien cree que podemos retornar a la temperatura o más bien en general al clima que era considerado normal hace 2 o 3 décadas atrás, ya ese punto de no retorno ya pasó. Es decir, en ningún futuro predecible vamos a recuperar el clima que teníamos hace 2 o 3 décadas atrás. Ese clima con el que crecimos personas como tú o yo, bueno, ese ya se perdió. Así que desde ese punto de vista ya pasamos ese punto de no retorno. Pero hay algunas cosas más específicas en las que todavía podría haber cierto margen de acción. Por ejemplo, no estamos tan claros que el bosque amazónico haya pasado al punto de no retorno. No estamos tan claros que la plataforma continental del hielo antártico, en la Antártica Occidental, haya pasado al punto de no retorno. Pero si hay otras cosas en Chile o cercanas a nosotros que ya pasamos claramente el punto de no retorno. Por ejemplo, los Andes, la cordillera de los Andes centrales, que tiene varios ¿Ya? glaciares, esos glaciares están condenados. Hagamos lo que hagamos, aunque detuviéramos el calentamiento global ahora, es muy probable que en 2, 3 o 4 décadas más la zona central ya no tendrá glaciares activos. Oh, oye, pero qué noticia más dramática, por no llamar apocalíptica, nos estás entregando, Raúl, sobre ese tema. ¿Ah? Bueno, sí, pues sí, pero igual todavía tenemos, entre comillas, 2 o 3 décadas. Ahora, eso no significa que no vamos a poder vivir en la zona central. Agua vamos a necesitar. Pero ya que los Sí, glaciares pues. o la nieve estacional ya no va a estar ahí, evidentemente ya no nos va a salir tan barato, entre comillas, el agua como es hoy en la zona central. Hoy en la Claro. zona central se paga mucho menos de la mitad de lo que se paga por el agua potable de Antofagasta. Probablemente los precios en el futuro en la zona central se acerquen, el precio del agua potable se acerque en las zonas urbanas al precio que pagan los habitantes de Antofagasta, porque probablemente, igual que los habitantes de Antofagasta, vamos a tener que utilizar agua desalinizada. Raúl, vamos a este informe que hacen estos científicos de la Universidad de Oregon en Estados Unidos, cuando analizan estos llamados signos vitales, ¿no es cierto? Y se establecen como indicadores, ¿no es cierto?, de la salud del planeta, la temperatura de la superficie terrestre, de los océanos, etcétera. Y han alcanzado de los 35 signos vitales, 25 han alcanzado, ¿no es cierto?, extremos récord, lo que sugiere que Sí. las condiciones climáticas son más amenazantes que nunca. Entonces, analicemos aquello, por favor, Raúl. Bueno, yo diría que es cuestión de revisar la noticia, es decir, ayer mismo una zona importante de Florida, la zona de Tampa, fue golpeada muy fuertemente por un huracán categoría 5, que no es coincidencia, es el huracán, no el más intenso que ha existido, pero sí el que más rápido en la historia se ha intensificado. Pasó de ser una relativamente pequeña tormenta a ser un huracán categoría 5 con vientos sostenidos más de 250 kilómetros por hora en menos de 48 horas. Es decir, esas son cosas que nunca habían pasado y desgraciadamente estamos llenos de récord. En agosto nada más, en la capital, se registró una ráfaga de viento en la estación meteorológica de la DMC en el aeropuerto de Santiago, en Pudahuel, de más de 120 kilómetros por hora. El récord anterior en Santiago era de poco más de 70 kilómetros por hora, es decir, casi duplicamos el récord previo. Es decir, están pasando cosas en Chile y en el resto del mundo que desgraciadamente marcan nuevos récords de manera cada vez más frecuente. Los récords de temperatura, de intensidad de vientos, de frecuencia de tormentas se rompen todos los días en todas partes del mundo y desgraciadamente esas cosas no salen gratis. Hay 3 millones de personas en este momento en la península de Florida sin luz, igual que hubo hace un par de meses en agosto 1 millón de personas sin luz en Santiago. Esas cuestiones cuestan no solo plata, sino vidas.
Ya, ese punto, detengámonos ahí, Raúl, porque quiero entender cuando hablamos de esto, de lo rápido con que se fue convirtiendo esta tormenta en un huracán de Sí. enorme impacto, ¿no es cierto? Y estos vientos de 250 kilómetros por hora, que yo creo que nadie que no ha estado allá puede siquiera dimensionar lo que eso supone. ¿Esto para ti está relacionado con el cambio climático? Sin ninguna duda. Es decir, los Sin ninguna huracanes duda. obtienen su energía, cero duda. Es decir, los huracanes obtienen su energía de la temperatura superficial del océano. Y desgraciadamente, la zona del Atlántico donde se formó este huracán, incluido el Golfo de México, está en este momento con temperatura récord. Por eso es que esta tormenta era, entre comillas, esperable. Si tú tienes una temperatura récord, gran cantidad de energía acumulada en la superficie del océano, es solamente una cuestión de tiempo que se forma un gran huracán. Y desgraciadamente eso pasó, como te decía, con gran virulencia, enorme intensificación. Entonces, no solamente que es este huracán, porque uno siempre puede decir, bueno, tal vez fue solo mala suerte. Los huracanes categoría 5 siempre han existido, pero hasta hace relativamente pocas décadas lo normal era tener un huracán categoría 5 cada 2, 3 o 4 años. Típicamente en una década, en 10 años se registraban 3 huracanes categoría 5, 3. Y en los últimos Ya. 10 años, la última década, en cambio, ya no son 3 huracanes. Ya hemos tenido el de ayer, Milton, fue el huracán categoría 5 número 10 de la década. Es decir, pasamos de 3 a 10 por década. Y esa cuestión obviamente no es normal. El mismo tipo de cambio, de salto exponencial, si quieres, en la frecuencia con la que se dan eventos extremos también se registra en la capital de Chile. Nosotros antiguamente teníamos 2 olas de calor por año, en el peor de los casos. Pues no tenemos 2 olas de calor por año. El año pasado cerramos no tan mal con solo, entre comillas, 8 olas de calor. Este año vamos a ver con cuántas cerramos, pero el punto es que si tú analizas la década, la frecuencia de las olas de calor en la capital de Chile se ha cuadruplicado en los últimos 40 años. Desgraciadamente, ese tipo de grandes saltos, no es que las cosas cambian 1%, 2%, no, no, no. La Claro. frecuencia de grandes huracanes se ha triplicado, la frecuencia de olas de calor en la capital de Chile se ha cuadruplicado. Así están las cosas. Y no es solamente en Chile, no solamente en el Golfo de México, es en todo el mundo. Si tú analizas cualquiera de esa lista larga de indicadores, de signos vitales que le llaman a estos colegas, tú vas a ver que todos esos signos vitales han mostrado saltos enormes en la frecuencia con la que se registran valores extremos en esos signos vitales. Y eso es una Entonces, cuestión complicada, que va a costarnos plata, nos está costando plata. Los incendios, si tú analizas, por ejemplo, cuánto dedica Chile entre el Estado y los privados al combate de los incendios forestales en Chile, esa cifra ronda casi los 300 millones de dólares al año. Hace 10 años nada más en Chile, esa cifra era de menos de 50 millones de dólares al año. Casi en una década, Chile ha casi multiplicado por 10 los recursos que tiene que dedicar al combate de incendios forestales. Y a pesar de eso, no ha logrado que se dispare la superficie quemada por los incendios forestales. Estas cosas cuestan muchísimo dinero y desgraciadamente, bueno, los americanos tienen mucho dinero, pero nosotros no tanto. Así que, bueno, vamos a ver cómo lidiamos con estos costos adicionales que nos impone el cambio climático. claro, estamos conversando a esta hora con Raúl Cordero, académico de nuestra universidad, climatólogo e investigador del Grupo de Investigación Antártica y experto en cambio climático. Raúl, entonces, lo que se ha hecho hasta ahora, las COP, ahora vamos por la COP 29, que va a Sí. tener también un desafío de intentar lograr acuerdos. Bueno, ¿qué ocurre? Mucho bla bla, muchas buenas intenciones, pero en la práctica, ¿qué es lo que concretamente han logrado estas COP? Eh, bueno, tú tienes dos posibilidades de verlo. Tú siempre puedes decir, mira, si las cosas están tan mal, como acabamos diciendo, ¿verdad? Se han multiplicado los eventos extremos alrededor del mundo. Entonces da la impresión, es obvio que las COP no han hecho suficiente. Pero sería injusto también decir que no se ha hecho nada. Es decir, para comenzar tenemos un acuerdo en la que la mayoría de los países, el Acuerdo de París me refiero, y en el marco de ese acuerdo, buena parte de los países del mundo, incluidos los más contaminadores del mundo, se han comprometido a alcanzar la carbono neutralidad a mediados de siglo. Si eso se cumple, entonces significa que en 25 años, cuando lleguemos más o menos a mediados de siglo, el mundo va a ser carbono neutral. Y eso significa que en ese momento vamos por fin a lograr detener el calentamiento global. Y este deterioro que hemos visto en los indicadores, en los signos vitales, va a detenerse por fin. Y eso es un tremendo logro, porque para lograr que se detenga el calentamiento global, todos los países del mundo, incluido Chile, tienen que cambiar completamente la manera en que energizan sus procesos domésticos e industriales, es decir, una transición completa a las renovables. Y eso cuesta plata,
requiere tiempo, ¿te fijas? Y por lo tanto, si lo logramos hacer en 25 años, que es el acuerdo que existe, y en la dirección en la que estamos avanzando, ¿te fijas? Por ejemplo, Chile hace 10 años no había ni un solo panel solar y hoy la electricidad que tú y yo consumimos en Chile, casi el 15% ya es solar. Entonces, estamos avanzando, pero nos tomó 10 años y nos va a tomar todavía 25, tal vez 30 años, limpiar nuestra matriz energética, electrificar todos nuestros procesos. Ya, ese mismo proceso lo tienen que hacer y lo están haciendo ya en todo el mundo, pero va a tomar todavía varias décadas. Entonces, eso significa que se ha avanzado en el sentido de que los que seguimos este tema hace décadas, te fijas, la situación hoy es mucho, mucho mejor que hace 20 o 25 años. Hace 20 o 25 años, hace 10 años en Chile, nadie hablaba de este tema y vamos por la COP29. O sea, el mundo lleva discutiendo esta cuestión más de 30 años. Y en Chile se comenzó a discutir hace solo 10 años. En esos 10 años, Chile ha avanzado muchísimo en renovables. Ya se comienzan a ver no solamente buses eléctricos, sino también autos privados eléctricos. Sí, estamos avanzando y lo mismo proceso de avance en la dirección correcta se observa en todo el mundo. Por lo tanto, sería injusto decir que no se hace suficiente. Es decir, no se hace suficiente, pero también es injusto decir que no se está haciendo y no se está avanzando en la dirección correcta. Vamos avanzando, yo diría que vamos avanzando bien en la dirección correcta, pero también hay que estar claro que como estos procesos toman tiempo, nos esperan 30 años por delante, donde la situación va a ser cada vez más complicada. No porque no estamos haciendo nada, sino porque lo que estamos haciendo bien igual va a tomar tiempo y va a costar plata, si estas cosas desgraciadamente no son gratis. Bueno, y cuando tú hablas de que las cosas van a ser cada vez más complicadas, eso implica, por ejemplo, que en el caso de Chile y la zona central se va a ir desertificando más, o sea, va a seguir este proceso donde el norte se va extendiendo hacia el sur. Sí, tal cual. Es decir, no solamente por la falta de precipitaciones, por ejemplo, los últimos 2 años no nos ha ido tan mal en precipitaciones, tan mal, pero la temperatura es No. muy alta. Entonces, como la temperatura es muy alta, la gente que se dedica al negocio agrícola ya hace rato que está mudándose cada vez más hacia el sur, donde todavía hay agua y las temperaturas son las que antes teníamos en la zona central. Así que, bueno, digamos que ahora ese proceso, que se llama elegantemente adaptación climática, es algo que si se hace bien, bueno, vamos a poder al menos minimizar los costos. Lo ideal sería no tener que hacer este proceso de adaptación climática, pero por otro lado ya no tenemos opción por lo que conversábamos al inicio, es decir, ya hemos pasado ciertos puntos de no retorno, entonces lo que toca ahora, mientras logramos detener el proceso de empeoramiento de la situación, es adaptarnos a este nuevo clima cambiante. Y una de las medidas de adaptación es mover la producción agrícola, como ya está sucediendo de manera cuasi natural, te fijas, los agricultores más o menos saben cuánta agua necesitan, cuáles son sus costos, te fijas, entonces se están moviendo hacia el sur, incluso viñedos se han estado moviendo hacia el sur ya hace muchos años. Así que este proceso ya se está dando, pero hay cosas que es muy difícil de mover, es decir, los santiaguinos que nos vamos a mover, no. Entonces lo que vamos a tener que hacer para abastecernos de agua es comprar agua potable. Las distribuidoras de agua potable muy probablemente pronto comiencen a vendernos agua desalinizada. Igual que al final este proceso de que tú comentabas de que el desierto se está moviendo, con el desierto se vienen corriendo hacia el sur las desalinizadoras. Por ejemplo, el presidente Boric inauguró una desalinizadora en la región de Atacama. No, de Atacama, toda la razón. No, esa lleva 30 años. Esa lleva 30 años, exactamente. Claro. Pero no había en Atacama, ahora ya hay una en Atacama. La siguiente, que ya está en estudio y pronto va a salir la licitación, va a ser en la región de Coquimbo y después nos toca a nosotros. Y así sucesivamente. Ahora, ese proceso, te fijas, más allá de que es obvio que no nos gustaría que pase, bueno, hay que ver el lado positivo. El lado positivo es que nos va a costar plata, pero igual los chilenos tienen plata suficiente como para poder vivir con agua desalinizada. A mí siempre me preocupan más los países que tienen mucho menos recursos y por lo tanto pueden adaptarse menos a este nuevo clima cambiante, ¿te fijas? Porque la adaptación cuesta plata, esas desalinizadoras cuestan plata y pagar el agua desalinizada cuesta, se estima, por ejemplo, para que tengan una idea, que el costo del agua potable en la capital debería duplicarse si pasamos a depender solamente de agua desalinizada, al menos. ¿Te fijas? Ya, y en el horizonte tú al menos, claro, y en el horizonte tú no ves que va a haber una mejoría en cuanto a las precipitaciones, están estos fenómenos de la niña al niño, pero sobre todo vinculado al cambio climático. ¿Tú dirías que la tendencia es precisamente a que tengamos cada vez menos precipitaciones en la zona central del país? Sí. De esa no nos vamos a salvar. Ya. Ahora, eso no significa que todos los años van a ser tan extraordinariamente secos como el 2019. Te fijas, el 2019 fue un año extraordinariamente seco. El problema en el mundo rural fue tan agudo
que bueno, si tú recordarás cuando fue mira, para comenzar, yo siempre le comento a los colegas que a mí nunca me ha parecido que el estallido social haya sido una coincidencia que haya ocurrido el año más seco en 50 años en la zona central. Es decir, cuando estalló el país y entre las demandas sociales, en la lista corta de demandas sociales, una de las que figuraba más importantemente era el de garantizar el acceso al agua, porque la sequía, sobre todo la aguda sequía del 2019, había prácticamente estaba acabando con las comunidades rurales y poniendo en jaque el acceso a agua potable a las comunidades rurales de la zona central, ¿te fijas? Entonces es evidente que estos eventos extremos están contribuyendo, no solamente nos cuesta más plata, sino que están contribuyendo también a la agitación social, no solamente en Chile, ¿te fijas? Sino, por ejemplo, en los países vecinos, si no hubiese tenido que comerse Argentina 3 años malísimos de cosechas malísimas entre el 2020 y el 2022, para que tú tengas una idea, Argentina, el 50% de sus dólares, de sus exportaciones, proviene del sector agrícola. Ellos tuvieron 3 niñas que comerse, 3 niñas. Como ellos dependen tan extraordinariamente por obtener dólares de la agricultura, Milei no hubiese sido presidente sin calentamiento global y sin la niña, sobre todo la triple niña del 2020 al 2022, ese es mi punto. Y el presidente Boric, para extendértela, tal vez no sería presidente si no hubiésemos tenido la sequía extraordinariamente aguda del 2019. No es, obviamente, el clima el único factor. Hay un montón de otras cosas. Por ejemplo, la misma sequía afecta a otros países con fortaleza institucional, como Estados Unidos o algunos países europeos, y no tienen estos cambios tan abruptos del presidente. Va a ser que en el caso de Estados Unidos vamos a ver, porque ya ves que los espera el Bueno, precipicio otra vez. En 3 semanas tienen total. elecciones. Vamos a ver. Exacto, y se hacía el análisis, incluso los analistas internacionales, de lo que había ocurrido con Katrina y Obama, por ejemplo, en su minuto. Bueno, Katrina fue Raúl, Con Bush fue el perdón, 2005. perdón, perdón, ¿cuál fue me confundí, ¿cuál fue con Obama? Bueno, se hablaba también, es Con que lo Obama escuchaba a fue un analista, la tormenta esta que inundó Nueva York y New Jersey. Entonces el presidente Obama fue también en totalmente, esta época tormenta Sandy, totalmente, que fue un huracán. Entonces Sandy inundó Nueva York y New Jersey. Entonces el presidente Obama rápidamente se tomó una pala y se fue a ver a Chris Christie, el gobernador de New Jersey, republicano, y se tomaron una foto muy claro, importante abrazado. Se supone que eso totalmente. ayudó a la reelección del presidente Obama. Pero Bueno, de hecho, Katrina contribuyó al desprestigio del presidente Bush y vamos a ver cómo le va al presidente Biden y en particular a la vicepresidenta Harris con esta pasada. Vamos a ver. ya, pero en esta pasada, solo para precisar el punto, al final lo que pasó con Milton, ya lo peor ya pasó y en ese sentido Sí. no fue todo lo grave que se pensaba que iba a ser. No, tuvieron suerte otra vez. Lo que pasa es Tampa, que es la zona más vulnerable de toda la costa este de Estados Unidos, porque es una Ujú. extraordinariamente baja. Y hay los antecedentes, en 1921, esa zona, la bahía de Tampa, entró por ahí un huracán categoría 5, se presume, y destruyó todo lo que había a su paso. Entonces, Tampa lleva, cada vez que hay un huracán categoría 5, se acuerdan de lo que pasó en 1921 y se le pone a todo el mundo, le da miedo a eso. Claro. Ya, este Ujú. huracán hace 3 días iba directo ahí, a Tampa, pero otra vez, lo Claro. mismo que ha pasado en los últimos años, lo esquivaron por un poquito. No es que Tampa salió libre de pecado, pero no entró por ahí, entró unas decenas de kilómetros más al sur, por la zona de Sarasota. Y esas decenas de kilómetros hacen una gran diferencia en la destrucción. Ahora, no es que no hubo destrucción. Ya. La población de esa zona en Florida en 1921 era solo el 2% de la población actual. Entonces ahora hay mucha más población y mucha más infraestructura vulnerable, pero al menos, como bien dijo el gobernador republicano DeSantis hace unas horas en la mañana, no fue el peor escenario el que se dio. O sea, otra vez Tampa, a veces se hace la broma, Tampa es como Neo en la película esta Matrix, esquiva las balas, en este caso los huracanes. Se han salvado en montones de huracanes o categoría 5 Tampa. Es como la enésima vez que se salva. No es que quedó libre de pecado, ya vas a ver cuando se comience a evaluar los daños, pero la situación no fue el peor escenario el que se dio. Pero Tampa, igual que el resto de ciudades de la costa este, te va a tocar eventualmente. Y como te digo, ahora tiene Ya. 2 huracanes de estos por año. Vamos a ver. No, pero es que si hubiese sido un desastre del tipo Katrina, claro, en una de esas este factor podría haber puesto en riesgo probablemente las posibilidades de Kamala Harris, como sabemos, ¿no? Porque tú lo acabas de decir muy bien, o sea, naturalmente que estos hechos de la naturaleza tienen un impacto en los Sí, gobiernos de la manera en que responden a ellos. Claro, exactamente, exactamente. O sea, yo estimo que el gobernador de Santis, si le da una oportunidad, como le dio en su momento Chris Christie, gobernador de New Jersey, a Obama, de tomarse una foto en el aeropuerto y abrazarse, eso aseguraría el triunfo de Kamala Harris, sería importante para ella. Pero hay que ver si el presidente Trump, que compitió con DeSantis en la primaria republicana,
se han limado asperezas y Claro. DeSantis decide no extenderle la mano a Kamala Harris, porque basta con no juntarse. Porque Kamala Harris lo que necesita es básicamente una foto lo que se hace. Esto pasa en todos lados, absolutamente en todos lados. Los políticos de turno, si muestran que están haciendo algo, aunque no estén haciendo nada, después de un evento extremo relacionado con el clima, su popularidad salta 5 minutos. Y eso pasó en los incendios Exacto. también en Chile, desgraciadamente. Es decir, los eventos Pero extremos, los lógico. políticos, cuando son hábiles, tú sabes, los políticos tienen, de cualquier lado, tienen mente maquiavélica. Si son hábiles, son capaces de capitalizar las desgracias más terribles. Son como Bueno, una versión inteligente, entre comillas, los políticos de las personas que se toman una selfie con el desastre. O sea, ambos le sacan provecho, pero digamos que los políticos son un poco más hábiles, ponen cara de que están sufriendo, de empatizar. Pero bueno, qué yo divertido lo creo que planteas, Raúl. Bueno, parece que no. Raúl, cuéntame lo último, ¿qué es la financiación climática? Porque va a ser uno sí, de los ese es el temas tema de la clave COP29. de la COP29. ¿Qué es y por qué va a ser clave? Bueno, que suelten plata a los países ricos, a los países en desarrollo, para financiar, uno, la adaptación climática y ojalá un poco el fondo de pérdidas y daños que se creó en las últimas dos COP. La financiación climática básicamente es que nos regalen plata o al menos nos presten plata a los países en desarrollo para que el próximo país que necesite cambiar una termoeléctrica no cambie por combustibles fósiles, sino que se vaya a energías renovables. Por ejemplo, Chile ha estado cerrando termoeléctricas, ¿verdad? ¿Y quién le pasó la plata a Chile? Nadie. Chile paga la boleta de la luz, pero hay otros países que tienen mucho menos recursos, entonces necesitan ayuda o al menos préstamos blandos para financiar la transición energética y además para la reconstrucción. Por ejemplo, una ciudad en Libia, en septiembre del año pasado, fue impactada por un Medicán, que es una especie de huracán que se da en el Mediterráneo. Se rompieron 2 represas, murieron 11.000 personas. Esa ciudad requiere reconstrucción. ¿De dónde va a salir esa plata? Esa gente no tiene para pagar un crédito. Entonces se requiere mecanismos de financiamiento que sean basados al menos en intereses razonablemente bajos. Y ese pot para llenar esa plata, porque eso no te la va a dar un banco comercial, te fijas, como que necesitas una especie de nuevo CAE, pero para financiar la adaptación climática. Alguien tiene que poner esa plata. Para el nuevo CAE la pone el Estado de Chile, bueno, para esta financiación climática la tienen que poner los países ricos. Entonces en la COP hay que ver con cuánto se pone cada país rico. De eso va la nueva COP. Entiendo. Perfecto. Raúl Cordero, académico de la USACH, climatólogo e investigador del Grupo de Investigación Antártica, experto en cambio climático. Gracias por haber estado una vez más con nosotros esta tarde. Encantado, nos vemos. Chao, chao. Que esté muy bien.